Hola y bienvenidos un día más a la consulta del Dr. Méndez. Yo soy Roberto Méndez, médico de familia y especialista en nutrición clínica y deportiva y en ciencias del deporte. Como ya sabéis, aquí hablamos de nutrición, de medicina, de deporte o de una mezcla de tantas, que es lo que más me suele gustar a mí. Y hoy hablaremos también de una mezcla de tantas, porque hablaremos tanto de salud, medicina, nutrición como de deporte. En este caso, hoy aunaremos un poquito algunos capítulos previos, aunque algunas cosas sí que sean nuevas, porque hoy me gustaría hablar de los otros factores de riesgo cardiovascular que no solemos conocer. Digo que no solemos porque algunos seguramente ya os conoceréis, seguramente porque ya habéis escuchado algún podcast previo, y otros sean nuevos. Pero no hablaremos de los típicos que son el colesterol, la hipertensión, el tabaquismo, la obesidad, etcétera, sino que incluiremos algunos nuevos. De hecho, para empezar, en primer lugar, el que hablaremos se ha añadido ya a la lista de la Asociación Americana del Corazón hace relativamente poco. Esto fue hace un par de años, para medicina 2 años es muy poquito. En este caso, la AHA, la Asociación Americana del Corazón, tenía los que llamaban los Life's Simple 7, que eran los 7 factores de riesgo, los 7 mandamientos para tener una vida sana, que eran, os los leo directamente: tabaquismo, evitar el tabaquismo, obviamente, la dieta, la actividad física, el índice de masa corporal, la hipertensión, el colesterol total y el nivel de glucosa en ayunas, que en este caso puede llegar a ser prediabetes o diabetes. Si llegamos a diabetes, pues ya tenemos un problema importante. Y tras una revisión científica publicada en el año 2022, se añadió un factor nuevo, que era el sueño, las horas de sueño. Y no solo importa tanto la cantidad, sino también la calidad. De esto hemos hablado ya en algunos capítulos previos, de hecho tenéis uno íntegramente dedicado al tema del sueño. No es lo mismo dormir X horas cuando se es más joven que si es una persona un poco más mayor, si se tiene más actividad física o menos. No es igual adecuado recomendar 7 u 8 horas a todo el mundo, ¿vale? Cuanto más mayores nos hacemos, menos horas requiere nuestro organismo para dormir. Es decir, dormir 6 horas o 6 y media igual es buena idea a partir de los 60, 70 años, pero no es buena idea cuando tienes 20 años, ¿vale? Por ejemplo, cuando ya uno está en etapa infantil o siendo un bebé, pues se duerme más, obviamente, esto lo habréis visto. Entonces, en el tema del sueño, cuidado, porque recomendar X horas a todo el mundo no está bien hecho, y además no importa solo las horas, sino la calidad del sueño. En este caso, se hizo una investigación con 2.000 participantes que participaron en el estudio multiétnico de arteriosclerosis, un ensayo de Estados Unidos, que evaluó los factores de riesgo para enfermedad arterial y cardíaca, además de los factores de riesgo cardiovascular. Los voluntarios eran de mediana edad o mayores, es decir, a partir de 50 años hacia arriba, y se sometieron a un examen del sueño y proporcionaron datos sobre sus hábitos del sueño. Se incluyeron medidas como el descanso, las horas dormidas, es decir, la cantidad, su eficacia, la regularidad, porque esto también es importante, dormir siempre a la misma hora y despertarse siempre a la misma hora y no irse más de 2 horas de diferencia en fin de semana, la somnolencia diurna y los trastornos del sueño. Se calculó que los voluntarios deberían dormir una media de 7 horas cada noche, pero no más de 9. De esto también hemos hablado en alguna ocasión. Incluso un índice cardiovascular que solo mida la duración del sueño, la medida más habitual y fácil, ya sirve para predecir los problemas cardiovasculares a futuro, según los responsables del estudio. En este caso, habría que tener en cuenta todas las variables, es decir, cantidad de sueño, calidad y constancia, entre otras, ¿vale? Y lo que se vio es que un sueño de baja eficiencia, dormir menos del 85% del tiempo que pasamos en la cama, los patrones irregulares, la somnolencia diurna o las apneas del sueño aumentaban el riesgo cardiovascular. Aquellos que dormían menos horas mostraban una mayor incidencia de problemas de salud como sobrepeso, obesidad, diabetes tipo 2 o hipertensión. El descanso de calidad es necesario para prevenir la arteriosclerosis y la enfermedad cardiovascular, que a día de hoy ya supera el cáncer como la primera causa de mortalidad en todo el mundo. Esto sería uno de los factores de riesgo que os quería comentar. El segundo, este ya tiene que ver un poquito más con el tema del colesterol, pero es un poquito más especial. De hecho, recientemente visité a una paciente, en este caso no en la consulta habitual, en la consulta privada, y hablamos sobre esto porque tener este parámetro como a nivel familiar, es decir, que tus familiares lo tengan y poseerlo tú, aumenta mucho el riesgo cardiovascular sin hacer nada. Es algo genético y no se puede cambiar, que es la lipoproteína A o LPA.
realmente es un parámetro genético que no se puede modificar, aunque algunos estudios dicen que es un 80% no modificable, ¿vale? Entonces, en este caso, el 20% de la población tiene una LPA elevada y ya de por sí, solo con eso, ya tienen un aumento del riesgo cardiovascular. Es como el tema del gen ApoE4 en la enfermedad de Alzheimer, que solo poseyendo esta variación del gen ya tienes mayor riesgo de sufrir enfermedad de Alzheimer que otros. ¿Quiere decir esto que en el caso del ApoE4 o en el caso de la EPA sufriremos sus consecuencias? No tiene por qué, pero hay que tenerlo en cuenta para llevar un mejor estilo de vida, más si cabe que si no lo supiésemos, ¿vale? Las lipoproteínas son partículas formadas entre lípidos y proteínas que se encargan de trasposar el colesterol. En este caso, las que conocéis todos serían la lipoproteína de alta densidad o HDL, el colesterol bueno, y la de baja densidad o LDL, colesterol malo, pero hay un montón más, ¿vale? En este caso la LPA pertenece al segundo grupo, al de baja densidad, y es una partícula LDL que lleva adherida a su superficie una proteína denominada ApoA. Esto la convierte en un colesterol malo, muy malo, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Esto es para que nos entendamos. Entonces, una LPA elevada aumenta el riesgo de sufrir un infarto agudo de miocardio o un ictus de forma temprana. Además, los expertos en el tema aseguran que la medición es muy sencilla, de hecho es muy barata, aunque no se suele hacer de continuo. De hecho, en mi hospital de referencia actualmente ya estamos intentando que, por lo menos a los pacientes que ya tienen cierto nivel de riesgo o que ya han sufrido algún evento, tener al menos una medición de lipoproteína A en la vida, que realmente es lo que recomiendan actualmente las guías. No hace falta hacer una medición continua, sino medirla una sola vez, porque eso no suele variar. Habrá casos, pero no es lo habitual, ¿vale? La medición en un documento de consenso de la Sociedad Española de Arteriosclerosis y la Sociedad Española de Medicina Interna ya se ha recomendado hacerlo de manera consensuada y constante a determinados pacientes. En algún momento supongo que esto ya se hará de forma continuada. En el caso de ictus, la concentración de la LPA también se relaciona con arteriopatía periférica, infarto cardíaco y la estenosis de la válvula aórtica. La lipoproteína A es especialmente perjudicial porque penetra en el interior de las arterias con mayor facilidad, si cabe, que el LDL. Esto, para que nos hagamos una idea, el LDL, el tema de que sea de baja densidad, suele ser porque es una lipoproteína muy pequeñita. Eso quiere decir que puede penetrar en la barrera arterial con mayor facilidad entre las uniones entre células, ¿vale? En lo que llamamos el endotelio vascular. ¿Qué pasa con la LPA? Que es más pequeña todavía. Entonces, tener una LPA elevada quiere decir que hay mucha cantidad de esta proteína tan pequeñita que además tiene aunque sea llamada de baja densidad, tiene mucho colesterol en su interior, porque baja densidad implica que no tiene muchos triglicéridos, que es otro tipo de grasa, ¿vale? Entonces, esto a largo plazo aumenta el riesgo cardiovascular, pero si ya se tiene de base una LPA elevada, aparte del LDL, el riesgo aumenta más si cabe. Como dicen los expertos, que os enlazaré el artículo en las notas del programa, la concentración de LPA tiene una gran carga genética, es hereditario en el 80% de los casos. Ahí es nada. Pasando al siguiente factor de riesgo, que tampoco me quiero enrollar mucho porque son bastantes, este tercer factor ya se está estudiando mucho en cardiología. De hecho, ya he tenido la oportunidad de ir a alguna jornada, a algún congreso donde se comenta el hecho de que también les gustaría poder medirlo de forma protocolizada, por decirlo de alguna manera, porque este factor también se mide cuando se busca algún tipo de inflamación inespecífica, que es la llamada proteína C reactiva o PCR. Pues en este caso, en el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología de 2024 y publicado en el New England Journal of Medicine, ya se centraron en varios factores específicos de la inflamación, porque se está empezando a ver ya, por fin, porque ya hace años que en este podcast lo decimos, que la inflamación de bajo grado es la responsable de multitud de enfermedades que vemos hoy en día, entre ellas la enfermedad cardiovascular, la diabetes, la demencia y un largo etcétera. Esto, claro, está muy fácil decirlo cuando vas viendo estudios y vas diciéndolo aquí a nivel divulgativo, pero la evidencia tiene que seguir su curso y para llegar a un punto de que se diga 100% es por esto, pues en la medicina se tarda mucho, ¿vale? Entonces, en este caso, en el artículo publicado en New England, se centraron en varios marcadores específicos de inflamación relacionados con el riesgo cardiovascular y uno era la PCR o proteína C reactiva, que hoy en día
se utiliza mucho cuando se buscan infecciones, inflamaciones agudas y demás. Una PCR muy elevada en un momento de búsqueda de una infección, una neumonía por ejemplo, implica mal pronóstico porque significa que hay una gran inflamación generalizada. Pero lo que se está viendo es que el análisis de la proteína C reactiva ultrasensible a nivel de riesgo cardiovascular también nos puede dar mucha información, ¿vale? Como dicen los autores del estudio, no podemos tratar lo que no podemos medir y esperamos que estos hallazgos nos permitan intervenir antes todavía. En el estudio lo que hicieron fue recolectar muestras de sangre y datos médicos de 28.000 participantes del Estudio de Salud de la Mujer de Estados Unidos. Las voluntarias tienen una edad media de 55 años cuando se incorporaron al estudio y fueron objeto de seguimiento durante 30 años. Durante este periodo, más de 3.600 sufrieron algún infarto cardíaco o muerte por enfermedad cardiovascular o intervención quirúrgica para restaurar la circulación, como el caso de los stents o los bypass. Los investigadores determinaron que una PCR de alta sensibilidad, los niveles de colesterol LDL o colesterol malo, que hemos comentado anteriormente, se relacionarían con la aparición de estos eventos. Y una segunda grasa, la comentada LPA, también se vincularía con una predicción aún más precisa. Las mujeres con mayores niveles de LDL tenían un 36% más de riesgo de enfermedad cardiovascular. El grupo que tenía una LPA más elevada tenía un 33% más de riesgo. Y aquellas con una PCR más intensa mostraban un incremento de hasta el 70% del riesgo. Sumando los tres factores, aquellas mujeres con mayores niveles de las tres tenían 1,5 veces más riesgo de infarto y 3 veces más riesgo de enfermedad arterial coronaria, que ahí es nada. Los investigadores consideran que los hombres también tendrían un riesgo similar, aunque se estudió más, en este caso en mujeres. ¿Vale? Entonces, hay cosas que ya tenemos a mano, lo que pasa es que no las medimos en la situación que toca, por decir de alguna forma, pero es algo que ya se está teniendo en cuenta, al menos en las investigaciones, que ya era hora. El siguiente factor de riesgo, de este no me entretendré mucho porque lo hemos comentado, de hecho, en capítulos relativamente recientes, al menos de este año, porque ya estamos en octubre, que es el caso del estrés, la ansiedad y la ira. En el artículo que comentamos este caso, lo llamamos "hay que tomarse las cosas con calma", porque la ira dispara el riesgo cardiovascular. El tema del estrés y la ansiedad ya hemos comentado que es un factor de riesgo por sí mismo, pero sufrir ira, o sea, enfados continuamente o un episodio muy drástico de enfado aumenta el riesgo cardiovascular. Se solía pensar que no, que el tema de los sentimientos, ¿no?, del estrés, la ansiedad y demás no podían causar enfermedad, y poco a poco se está viendo que sí, sobre todo cuando es un estrés, aunque sea continuado de bajo grado, como la inflamación de bajo grado, pues un estrés mantenido en el tiempo sí que aumenta el riesgo de diversos tipos de enfermedades. Eso se está empezando a ver ya hemos visto en estudios, en antiguos episodios de podcast, que hay diferentes enfermedades vinculadas, por ejemplo, aumento del riesgo de infecciones, aumento del riesgo cardiovascular en general, y ahora lo que se está viendo ya 100% es que la ira, por ejemplo, sí que se aumenta directamente con el riesgo de infarto. La ira lleva al odio, como decía el maestro Yoda en Star Wars. En este caso, también conduciría no al odio, sino a un mayor riesgo cardiovascular. El estudio se tuvo en cuenta a 280 adultos para analizar su respuesta vasodilatadora, es decir, cómo su endotelio vascular respondía ante ciertos estímulos, ¿vale? Como decían los investigadores, se sabe que cuando hay una alteración de la respuesta vasodilatadora puede llegar a producirse un problema de arteriosclerosis y a la larga causar un infarto o un ictus. Los hallazgos mostraron que la ira afecta directamente a la función del endotelio, limitando la capacidad de dilatación de los vasos sanguíneos. Una de las hipótesis que extraen los investigadores es que si los ataques de ira se repiten y con ello los problemas arteriales, es decir, de vasodilatación, sí que podrían desencadenar un mayor riesgo de muerte prematura. En el caso de la ansiedad y la tristeza, el impacto no fue tan pronunciado en su estudio, pero quizás se debe a que son situaciones emocionales negativas más tranquilas que la ira como tal. Existen otros trabajos, por ejemplo uno que se publicó en la Revista Española de Cardiología, que demostró que la ira y la depresión elevan un 19% el riesgo de sufrir una cardiopatía. Según la revisión, las emociones negativas no solo juegan un papel importante en el desarrollo de la enfermedad cardiovascular, sino que también participan en la progresión
de la misma. Es lo que comentábamos antes, que está el tema de sufrir un ataque de ira o una crisis de ansiedad puntual, aguda, pero claro, en ese momento pues puede aumentar mucho el riesgo según en qué persona sea, edad, antecedentes y demás, pero el problema puede ser constante. O sea, si una persona joven, 30, 40 años, tiene continuamente ataques de ira o un estrés prolongado, a largo plazo sí que puede tener mucho más riesgo de sufrir algo cardiovascular respecto a alguien que es de mayor edad, 60, 70, pero que lleva una vida más tranquila. Y eso se está empezando a demostrar ya por estudios. Al final es como todo, las cosas que son constantes en el tiempo, sean buenas o malas, tienen consecuencias. Cuando alguien tiene un estilo de vida adecuado en el tiempo, tiene menos riesgo de enfermedad, pero cuando alguien tiene un estilo de vida inadecuado en multitud de factores, dieta, ejercicio, estrés, todo esto al final al cuerpo le afecta, aunque sea de bajo grado, pero continuado porque se acumula. Eso es lo que estamos viendo ya a partir de la evidencia científica disponible. Luego, por otro lado, pasando ya a la dieta, llevamos ya 4 factores que seguramente muchos no os conocíais, o al menos eso espero, para que esto tenga sentido. Y en el caso de la dieta, ya sabéis que, claro, ultraprocesados, grasas trans, grasas saturadas en exceso, todo esto ya lo conocemos, pero resulta que se publicó hace poquito, de hecho creo que esto fue el año pasado, un estudio publicado en Nature Metabolism, lo que nos dijo es que el exceso de proteína podía aumentar el riesgo cardiovascular, pero cuidado porque aquí decían ciertas cosas, pero hay que ser específicos. Según los hallazgos, consumir más del 22% de las calorías de la dieta de proteínas activaría las células inmunes relacionadas con la formación de placas arterioscleróticas, pero habría un aminoácido en particular cuyo exceso se relacionaría más con este riesgo, que sería la leucina, porque activa vías metabólicas patológicas relacionadas con la rigidez arterial y la arteriosclerosis o formación de placas grasas. En ese trabajo, como nos dicen los investigadores, nos muestra que aumentar la ingesta de proteínas para mejorar la salud no siempre es la panacea. Hay que saber elegir, como siempre os digo, en prácticamente todo lo que comentamos en el podcast. En estudios previos, estos mismos investigadores ya observaron que el exceso de proteínas dietéticas aumentaba el riesgo de arteriosclerosis en ratones. Ahora, además, se han unido a otros investigadores y se ha investigado de fondo qué mecanismos moleculares estarían implicados en este aumento del riesgo. Según los investigadores, los aminoácidos, que son, como ya sabéis, los componentes básicos de las proteínas, son capaces de desencadenar enfermedades mediante mecanismos de señalización molecular específicos, alterando el metabolismo celular. En este caso, un tipo de célula inmune, los macrófagos, responsables de eliminar los desechos celulares, participarían en la cascada molecular necesaria para producir arteriosclerosis o formación de placas grasas a nivel arterial. Esto es básico en la formación de la arteriosclerosis. La leucina podría activar dicha cascada, dando lugar a una acumulación de macrófagos en las paredes de los vasos sanguíneos, lo que agravaría las placas grasas. Además, la leucina, que está presente en alimentos de origen animal, como ternera, huevos y leche, es el principal responsable de activación anormal de los macrófagos, según este estudio. Pero además habría otro factor, que esto es que el estudio se publicó a la vez que este de Nature Metabolism, pero en Nature Medicine, que sería la vitamina B3 o niacina, que sería clave para la salud de la piel, el sistema nervioso y el sistema digestivo. Se ha usado en suplementos para reducir el colesterol, pero estas reducciones no han logrado reducir el riesgo cardiovascular. O sea, estos suplementos sí que han demostrado reducir el colesterol, pero no el riesgo. ¿Por qué? Es lo que llaman la paradoja de la niacina. Pues según ese estudio, la paradoja tiene explicación. Se analizaron muestras en 4.300 personas de 3 cohortes de Estados Unidos y Europa. Y sus hallazgos dijeron que 2 productos de descomposición de la niacina o vitamina B3, el N1-metil-2-piridoxina 5-carboxamida o 2-IP y el 4-IP, ya no os lo voy a leer todo porque el nombre es similar, se asociarían con un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Es decir, no la vitamina D3 como tal, sino sus metabolitos. Ya hablamos recientemente del metaboloma, que son los metabolitos de la microbiota cardiovascular, porque al final importa todo, no solo las células, sino sus metabolitos y cómo actúan estos metabolitos y los desechos de la transformación metabólica, ¿vale? En estudios posteriores de genética humana y en ratones se ha comprobado un mayor riesgo relacionado con la capacidad de estos productos, porque el segundo, el 4-PI, puede aumentar la cantidad de una proteína proinflamatoria llamada VCAM1 que está en las células que recubren los vasos sanguíneos, es decir, en el endotelio vascular. Esto también es básico en la formación de la placa arteriosclerótica.
como ya sucedería con el tema de las proteínas, el consumo de niacina debería hacerse en un rango adecuado. No siempre más es mejor. Es como todo. Si beber agua es necesario, pero si te bebes 10 litros de agua cada día te mueres, ¿vale? Esto funciona así y no estoy exagerando, ¿vale? Entonces, con todo, no por tomar más proteínas mejor, tomar más suplementación X es mejor, hay que tomarlo en el rango que toca, las veces que toca y cuando toca. Igual no hay que hacerlo de por vida y hay que hacerlo solo una temporada, depende, ¿vale? Y luego ya, en los dos últimos factores de riesgo que quería comentar, una es la otra paradoja, sería la paradoja del celíaco, hasta un 30% más de riesgo cardiovascular a pesar de que los pacientes diagnosticados de celiaquía o intolerancia al gluten suelen tener hábitos de vida más saludables porque, por desgracia, esto va a controlar mucho el tema de la dieta. Pero en este caso, lo que se vio en un gran estudio publicado en el British Medical Journal Medicine, sufrir celiaquía aumentaría un 30% el riesgo de padecer alguna complicación cardiovascular. La celiaquía, como ya sabéis, es un trastorno crónico del sistema inmune que provoca una intolerancia permanente al gluten, una proteína que se encuentra de forma habitual en multitud de cereales, como el trigo, centeno, cebada, avena y derivados. Según el Ministerio de Sanidad, la prevalencia de esta enfermedad en España es de en torno al 1%. Calculando que oscila entre 1 de cada 71 niños y 1 de cada 357 adultos, que ahí es nada, ¿vale? No obstante, se considera que la epidemiología de la celiaquía tiene las características de un iceberg. Los afectados podrían ser muchos más debido a que parece que es una patología infradiagnosticada. A largo plazo, la celiaquía se ha relacionado con muchas otras patologías: desnutrición, infertilidad, diabetes o hipotiroidismo. Pero su relación con la enfermedad cardiovascular estaba ahí un poco ambigua. Pues lo que se ha visto ahora, según los investigadores que publicaron el estudio del British Medical Journal, es que hay más riesgos si cabe de lo que se pensaba. Se tuvieron en cuenta datos del Oxford Population Health, un estudio que se realizó en la División de Ciencias Médicas de la Universidad de Oxford, y se percataron que no se había medido la relación entre la celiaquía y los factores de riesgo tradicionales como el índice de masa corporal, el consumo de alcohol, etc. Entonces lo que se hizo es ver si había relación entre sufrir celiaquía y enfermedad cardiovascular. Se analizaron datos de casi 500.000 participantes y 2.083 tenían enfermedad celíaca, y comprobaron que los diagnosticados con la patología tenían un IMC más bajo, consumían menos alcohol, eran menos propensos al tabaquismo y poseían una concentración total de colesterol más baja. O sea, lo tenían todo súper bien. Sin embargo, se realizó un seguimiento de 13 años y, paradójicamente, este grupo tenía una mayor incidencia de enfermedad cardiovascular como cardiopatía isquémica, infarto y accidente cerebrovascular. Concretamente, la tasa era de 9 por cada 1.000 personas al año con estos problemas, frente a 7,4 en personas sin celiaquía, lo que se traduciría en un 27% más de riesgo cardiovascular. Entonces, este estudio destacaría que la relación es consciente y habría que tenerla en cuenta. ¿Pero por qué? Pues bueno, esto habría algunas razones. Los investigadores sugieren que numerosas enfermedades autoinmunes se asocian con un mayor riesgo cardiovascular. De hecho, os lo voy a poner como uno de los factores desconocidos, aunque no es tan desconocido, porque hoy en día en las guías médicas de cardiología, en este caso de la Sociedad Europea, ya se tiene en cuenta el sufrir cualquier enfermedad autoinmune, siendo las más típicas artritis reumatoide, psoriasis. Todas las enfermedades autoinmunes en general, solo por sufrir la enfermedad aumenta el riesgo. Ya es un factor de riesgo más, como sufrir hipertensión, hipercolesterolemia o el tema genético de la LPA. Y aquí lo que se ha visto es que la celiaquía, al ser una enfermedad autoinmune, podría ser, la explicación podría ser esta, que al ser una enfermedad autoinmune se asociaría con un mayor riesgo cardiovascular, que es una teoría que ya se barajó en 2014 cuando se presentó en un estudio en la reunión anual del Colegio Americano de Cardiología, donde se vio que las personas con celiaquía tienen casi el doble de riesgo de sufrir la enfermedad cardiovascular. Sin embargo, esto aún está en proceso de investigación. Y por último, el error que cometemos todos cada vez menos, porque de esto he hablado multitud de veces en el podcast, pero es un factor de riesgo más, que es el tema de cenar tarde. En España cenamos súper tarde, pero súper tarde es súper tarde. La media de horas de cenar son las 9-10 de la noche, cuando en ningún país europeo cenan más tarde de las 7-8 de la tarde. Claro, para nosotros eso es tarde, o sea, es tarde de que es por la tarde,
pero la cena es por la noche. Pero en los países europeos, de hecho, hay países donde se cena a las 6 de la tarde, que para nosotros es la hora de la merienda, claro. Pero es que resulta que hay que cenar más pronto porque cenar tan tarde, aparte de que aumenta el riesgo de sufrir insomnio, problemas para dormir diversos, también aumenta el riesgo cardiovascular. En este caso, aumentaría un 28% el riesgo de sufrir enfermedad cerebrovascular. Realizar las comidas del día más tarde que lo que indican las horas de sol, como ocurre en España, aumenta el riesgo. En este caso, el estudio se publicó también en Nature, pero en Nature Communication, a cargo del Instituto de Salud Global de Barcelona, que ya os he hablado alguna vez de él, porque también hablamos de cómo el Instituto de Salud Global está empezando a estudiar la medicina como en formato integrativo. Y el estudio este se publicó en el año 2023, o sea, no hace ni un año de ese estudio, y lo que se vio es que desayunar tarde aumentaría un 6% el riesgo de sufrir eventos cardiovasculares, y cenar tarde un 28%. Por el contrario, un ayuno nocturno de mayor duración se asociaría a un menor riesgo de enfermedad cerebrovascular. Y esto lo dijeron después de realizar un seguimiento de 13 años a 100.000 personas, ¿vale? Esto quiere decir, no es moco de pavo, ¿no? En este caso, los resultados subrayan la importancia del horario y de respetar los ritmos circadianos de los que hemos hablado en multitud de ocasiones. De hecho, os he hablado hasta de la relación entre ritmo circadiano y microbioma, porque el microbioma intestinal tiene su propio ritmo también y también hay que respetarlo. Entonces, el instituto nos recuerda que la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en todo el mundo, con 18,6 millones de muertes anuales, al menos en 2019, y alrededor de 7,9 son atribuibles a la dieta, pero no solo a la dieta, sino también a las horas. La crononutrición, que es el nuevo campo de investigación, cada vez está cobrando más peso y de hecho, creo que ya os lo dije, pero ya se está empezando a nombrar en los congresos de medicina. Antes no se nombraba porque era como la dieta no tiene tanta importancia, la hora del día no tiene tanta importancia, haz tus 5 comidas al día, y ya se está viendo que esto no es así, que podemos comer, de hecho, las culturas antiguas y no tan antiguas hacen 3 comidas al día y tan panchos, y nos han dicho toda la vida 5. 5 no hace falta, si quieres hacer 5 o 6, bien, pero hay que saber repartir los nutrientes, los horarios y tener en cuenta que habría que comer en las horas de luz. O sea, cuando ya es de noche, no hay que comer porque nuestro organismo se está preparando para dormir. Entonces, si le damos comida al organismo a las 10 de la noche y nos vamos a acostar a las 11 o 11 y media, pues igual no es buena hora. Hay que hacerlo antes, ¿vale? Hay que hacer una diferencia al menos entre 2 y 3 horas entre la última comida y acostarnos. Y si puede ser, que sea lo más pronto de las 7 y media, 8 de la noche, que sería de la tarde, ¿no? Porque en este caso el equipo lo que vio es que el tema es de no dejar suficientes horas de ayuno, que lo ideal sería un ayuno de entre 10 y 12 horas, aumentaría el riesgo hasta, en este caso, un 28%, que muy probablemente en otros estudios nos saldría como incluso más. Y nada, esto es todo lo que se quería contar por hoy. Me ha quedado un podcast un poco más largo de lo habitual, pero espero que sea de interés porque la verdad es que no son factores habituales. Siempre se nos habla del colesterol, el tabaquismo, hacer ejercicio. Todo está muy bien, de hecho todos son factores de riesgo, pero todos estos otros, más específicos algunos, un poco más abstractos otros, se están estudiando y ya hace años que se están viendo. Lo que pasa es que ahora, pues cada vez hay más evidencia. Como siempre, gracias por ver esto si lo veis en YouTube y gracias por escucharlo si lo escucháis en formato podcast en todas las plataformas. A partir de Qonda se distribuye a todas las demás. Qonda, Amazon, iVoox, Spotify, la que queráis. Estamos en todas. Nos vemos y nos escuchamos en siguientes episodios. Hasta la próxima.